Buenas tardes, estimados participantes. Hoy, 1 de octubre del año 2021, les damos la bienvenida a esta actividad de la videoconferencia del módulo 4, Ética y Auditoría Financiera. En el año del marco de la ética y la probidad, en el bicentenario de la independencia de Guatemala, agradecemos a nuestras autoridades por permitirnos este tipo de actividades, al doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, Contralor General, a la directora maestra Eti Saraí Castro, de la Dirección de Formación y Capacitación en Fiscalización y de Control Gubernamental. Tengo el gusto el día de hoy, esta tarde, de presentar al licenciado Carlos Orozco. El licenciado Carlos Orozco nos estará acompañando con la disertación de este módulo, de este tema, y pues estará resolviendo algunas dudas que se presenten a través de esta sesión. El licenciado Carlos Orozco posee una licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría. También tiene una maestría en Administración de Recursos Humanos. Es también estudiante del doctorado de Alta Dirección Política y Administración Pública. Ha laborado también para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para el Ministerio de Educación, la Universidad Mariano Gálvez y para la Contraloría General de Cuentas. Tiene experiencia de más de 7 años en auditoría gubernamental, tanto como auditor gubernamental, así como coordinador de equipos de auditoría en diferentes direcciones sectoriales de fiscalización. También se ha desempeñado como coordinador supervisor de instrucción en la Dirección de Formación y Capacitación en Fiscalización y de Control Gubernamental. Antes de cederle el uso de la palabra al licenciado Carlos Enrique Orozco, pues me permito darles alguna información. La información sería que a través del chat se estará publicando dos formularios. Uno sería el de participación para que puedan registrar su asistencia a esta actividad, y posteriormente publicaré un formulario de evaluación para que puedan darnos a conocer sus opiniones o sugerencias a través de la actividad, por supuesto. Y también quiero ceder el uso de la palabra al licenciado Carlos Orozco. Es un gusto, licenciado, y también, estimados participantes, están invitados a participar a través del chat. Adelante, licenciado, un gusto. Muchas gracias, licenciado. Un gusto saludarles a cada uno. La verdad es que pues, me da mucho gusto saludarles y poder compartir con ustedes en este inicio de mes de octubre, esta actividad que, como muy bien lo decía el presentador, se desarrolla en el marco de la declaratoria que hiciera el señor Contralor General de Cuentas a inicio de este año 2021, de declararlo como año de la ética y la probidad. Y pues la verdad es que se han desarrollado una serie de actividades acá a diferentes instituciones, y pues es un gusto poder compartir con ustedes, colegas del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala. Este curso, pues que es ética y auditoría financiera, es este módulo, pues la verdad es que es muy interesante. Estaba viendo los diferentes planes de aprendizaje de las semanas anteriores, y pues me es grato poder ver de que han abordado ya diferentes temáticas en torno a la ética, ¿verdad? Y justamente es lo que ustedes podían abordar justamente la semana recién pasada, ¿verdad? En relación al código de ética y la ISAI GT 30. En esta oportunidad vamos a poder analizar y poder abordar específicamente el módulo ética y auditoría financiera. Quiero introducir este módulo diciéndoles o comentándoles que pues es a raíz de la adopción de las normas ISAI-GT en el mes de septiembre del año 2017 que cobra relevancia este tipo de auditorías. Y de hecho quiero comentarles que actualmente en Contraloría General de Cuentas se desarrollan diferentes tipos de auditoría, pero podríamos claramente identificar que existen tres tipos principales de auditoría, siendo la auditoría financiera, la auditoría de cumplimiento y la auditoría de desempeño.
esta tercera auditoría de desempeño, pues es una auditoría, la verdad es que es muy, muy novedosa y que pues se ha empezado a desarrollar por parte de la Contraloría General de Cuentas en los últimos años. De hecho, el año pasado pues fue un precedente porque pues se han realizado una buena cantidad de este tipo de auditorías de desempeño. Y pues también quiero comentarles de que pues esta semana vamos a abordar auditoría financiera. La siguiente, ustedes van también a tener el tema de auditoría de cumplimiento y posteriormente la de desempeño. En ese sentido, y pues teniendo la oportunidad de abordar con ustedes en primera instancia este tipo de auditoría, voy a enfocarme un poquito en poder darles una parte introductoria en relación a las normas ISAI-GT, que pues yo lo analizo, lo veo desde el punto de vista que es como que el área común para estos tres tipos de auditoría, con el especial énfasis a la auditoría de desempeño. Entonces voy a tener a bien compartir con ustedes en este momento mi pantalla para poder iniciar con el curso. Ok. Quiero comentarles de que dentro del cronograma de actividades para esta semana, pues el contenido de actividades básicamente está en la norma ISAI-GT 100, que son los principios fundamentales de auditoría del sector público, y la norma ISAI-GT 200, principios fundamentales de la auditoría financiera. De hecho, el día miércoles pues, se aperturaba ya la primera actividad, que es un crucigrama que tiene una ponderación de 7 puntos, el cual estará abierto hasta el día domingo. El día de hoy pues estamos teniendo la videoconferencia y también a partir del día de hoy fue habilitada ya la evaluación de este módulo, el cual tiene una ponderación de 10 puntos para hacer un total de 20 puntos correspondientes al módulo de ética y auditoría financiera. Ok. Vamos a dar inicio y pues para ello quiero iniciar indicándoles que lo que norma básicamente estos tres tipos de auditoría que ustedes van a conocer durante este diplomado es el acuerdo A75-2017 del Contralor General de Cuentas. Este acuerdo es de fecha 8 de septiembre de 2017 y a través de este acuerdo se aprueban las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores adaptadas a Guatemala, denominadas ISAI-GT. Haciendo un análisis en retrospectiva, quiero comentarles de que las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores, solamente así denominadas ISAI, pues es una normativa internacional que en su momento emitió la INTOSAI, que es la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. En otras palabras, pues es la organización que aglutina a las diferentes contralorías de los países, ¿verdad? A nivel internacional. Y pues ya estas normas internacionales fueron adaptadas a nuestro país y se denominan ISAI-GT. Es importante mencionar de que estas ISAI-GT son de aplicación tanto para Contraloría General de Cuentas desde el punto de vista cuando Contraloría realiza o practica auditorías a las diferentes instituciones del Estado, así como también estas normas ISAI-GT son de aplicación hasta el día de hoy para las diferentes unidades o direcciones de auditoría interna de las diferentes instituciones del Estado. Es por ello que estas normas pues tienen una gran relevancia y sobre todo una aplicación en lo que concierne a la auditoría gubernamental y la auditoría interna. De hecho, quiero comentarles también como un dato especial, porque pues entiendo que hay muchos colegas de la iniciativa privada, quizá de firmas de auditoría, que esta normativa establece que cuando firmas de auditoría practican auditoría, valga la redundancia, a entidades del Estado, pues también deben de aplicar esta normativa ISAI-GT. Bueno,
La norma ISAI-GT, que fue aprobada a través del acuerdo A75-2017, pues contiene una serie de normas que fundamentan el trabajo de auditoría. Sin embargo, esto está acompañado o fortalecido por los manuales de auditoría gubernamental. Estos manuales de auditoría gubernamental en sus tres diferentes tipos, financiera, cumplimiento y desempeño, fueron aprobados a través del acuerdo número A107-2017 del Contralor General de Cuentas. Y pues en términos resumidos, pues contienen la parte práctica para la realización o ejecución de estos tres diferentes tipos de auditoría. Entonces es importante que podamos tener en cuenta ello, que tenemos, por decirlo de una manera, la parte teórica de las normas ISAI-GT y la parte práctica a través de los diferentes manuales, ¿verdad? En ellos se desarrollan las diferentes etapas y procedimientos para realizar en cada tipo de auditoría. En términos generales, las normas ISAI-GT se agrupan en 4 diferentes niveles. El nivel 1, principios fundamentales. El nivel 2, requisitos previos para el funcionamiento de la EFS. Estos 2 niveles pues, son de aplicación general para los 3 diferentes tipos de auditoría. En el nivel 3, pues ya nosotros encontramos normas que son específicas para auditoría financiera, para auditoría de cumplimiento, auditoría de desempeño. Y pues, por supuesto, el nivel 4, que también contiene una serie de normas también para los 3 diferentes tipos de auditoría. Entrando en materia y hablando específicamente de las normas que le aplican a la auditoría financiera, quiero comentarles que, haciendo referencia a los 4 niveles que veíamos en la diapositiva anterior, del nivel 1 aplica para la auditoría financiera, pues la ISAI GT1, que es premisas generales para la auditoría independiente, una norma muy, muy importante, muy interesante. Del nivel 2 aplica la ISAI GT 30 y 40, Código de Ética y Control de Calidad para la Contraloría General de Cuentas, que pues en relación al Código de Ética ustedes pudieron estudiarlo la semana recién pasada. Hablando de las normas del nivel 3, está la norma ISAI GT 100, Principios Fundamentales de Auditoría del Sector Público, que esta también se aplica a los 3 diferentes tipos de auditoría, y la norma ISAI GT 200, que aquí pues ya es específico, Principios Fundamentales de la Auditoría Financiera. Y de hecho, justamente estas 2 normas, la ISAI GT 100 y la 200, pues son las principales normas objeto de estudio de esta semana, y que pues imagino ya tuvieron ustedes la oportunidad de poder estudiarlas, de poder conocerlas, y pues sería interesante que en algún momento podamos pues abordar y profundizar sobre el estudio de estas diferentes normas ISAI-GT. Al final, si hubiese alguna pregunta, pues también estamos en toda la disposición de poder apoyarles. Entonces tenemos acá de estos 3 niveles las normas que aplican a la auditoría financiera, y en relación al nivel 4, pues es toda la serie 1000 de las normas ISAI-GT, empezando por la 1210. Seguimos acá de la 1500 a la 1610, 1620 a la 1810. Entonces vemos toda esta serie 1000 es la serie o el paquete de normas ISAI-GT relacionadas específicamente a la auditoría financiera. Y en cada una de estas normas pues se desarrollan ciertas etapas o procesos que están relacionados a la planificación, ejecución, comunicación de resultados de las auditorías financieras. Bueno, ¿cuál es la definición de auditoría financiera? Según la normativa vigente, hablando en el marco de las normas ISAI, pues la auditoría financiera se enfoca en determinar si la información financiera de una entidad se presenta de conformidad con el marco de referencia de emisión
de información financiera y regulatorio aplicable. Y pues esto se logra obteniendo evidencia de auditoría suficiente y apropiada que le permita al auditor expresar un dictamen acerca de si la información financiera está libre de representaciones erróneas de importancia relativa debido a riesgo de la comisión de delitos o error. En términos sencillos, podríamos nosotros definir a la auditoría, podemos definir nosotros el objetivo de la auditoría financiera como el tipo de auditoría que se encarga del análisis de la información financiera de una institución con el propósito de emitir un dictamen, ¿verdad?, acerca de esa información financiera que está siendo auditada. Y pues obviamente todos sabemos que dentro del dictamen pues va a ir la opinión correspondiente, que vamos a ver los tipos de opinión que se manejan al final de esta presentación. Entonces, de esta forma nosotros podemos resumir la definición, de acuerdo a la normativa ISAI, de auditoría financiera. En esta diapositiva estamos viendo las etapas de la auditoría financiera, que de hecho pues quiero comentarles que estas etapas son comunes para los tres tipos de auditoría, es decir, son las mismas etapas para auditoría financiera, auditoría de cumplimiento y auditoría de desempeño. Entonces es importante que nosotros podamos tomar en cuenta esto. Las etapas, de acuerdo a la normativa, nos indican que está la etapa de aspectos previos al proceso de auditoría, la etapa de familiarización, planificación, ejecución, comunicación de resultados y, algo muy importante, el tema de seguimiento de recomendaciones. Vamos a ir abordando cada una de estas etapas en unas diapositivas siguientes. En la normativa ISAI GT 200, que son los principios fundamentales de la auditoría financiera, pues, les decía que es una norma que ustedes, pues, me imagino ya empezaron a estudiar o muy posiblemente ya estudiaron. En el párrafo 5 de esta norma ISAI GT 200 se establece que los principios fundamentales de auditoría financiera son aplicables a todas las auditorías de estados financieros del sector público, ya sea que se trate de la totalidad del gobierno, partes del gobierno o entidades individuales. El objetivo de la auditoría financiera, pues en el párrafo 9 de la ISAI GT 200 se establece que el objetivo o el propósito de una auditoría de estados financieros es aumentar el grado de confianza de los posibles usuarios en dichos estados financieros. Y esto se logra a través del dictamen emitido por el auditor, ¿verdad?, en relación a si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos importantes de conformidad con el marco de referencia aplicable. Por último, antes de pasar a las diferentes etapas de la auditoría financiera, pues quiero comentarles que la norma ISAI GT 200 en el párrafo 10 indica que dentro de los objetivos generales del auditor al momento de realizar una auditoría financiera, se indica que pues es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de errores significativos, ya sea por fraude o error, permitiéndole al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados en todos los aspectos importantes de conformidad con un marco de emisión de información financiera aplicable. Y en el inciso B dice que pues también dentro de los objetivos está informar sobre los estados financieros y comunicar el resultado de la auditoría de conformidad con los hallazgos del auditor. Es importante mencionarles que pues tanto en auditoría interna como en auditoría gubernamental, entiéndase como auditoría gubernamental practicadas por Contraloría General de Cuentas, la normativa, tanto la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas como los diferentes manuales y la normativa ISAI, establece que pues si derivado de los procedimientos de auditoría se establecen deficiencias, pues se elaboran los correspondientes hallazgos, ¿verdad? Entonces, por eso es de que en el párrafo B
del numeral 10 indica precisamente esto, ¿verdad? Que el objetivo es informar sobre los estados financieros y también comunicar el resultado de la auditoría de conformidad con los hallazgos del auditor. De hecho, quiero comentarles que actualmente en Contraloría y de acuerdo a la normativa aplicable, independientemente de los hallazgos que sean, que correspondan, o de la cantidad de hallazgos que puedan originarse en una auditoría, pues todos los hallazgos se agrupan en dos diferentes tipos, siendo uno de ellos los hallazgos de control interno y por el otro lado los hallazgos de cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables. Los hallazgos de cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables pues son materia de la auditoría de cumplimiento, que justamente es la que ustedes van a estudiar la siguiente semana. Sin embargo, los hallazgos que son de control interno pues tienen mucha relación con este tipo de auditoría financiera que estamos viendo en esta oportunidad. En relación a los requisitos previos para realizar auditorías financieras, y esto es muy importante, en la ISAI-GT 200, párrafo 32, se indica que al llevar a cabo auditorías de los estados financieros, el auditor debe cumplir con los requisitos éticos relevantes, incluyendo los relacionados con su independencia. Y como un dato importante, quiero mencionarles que pues anterior a la adopción de las normas CISAI-GT en el año 2017, pues se emitían los diferentes nombramientos de auditoría a los auditores gubernamentales para constituirse en las diferentes instituciones a practicar auditoría. Sin embargo, ahora, actualmente y a partir del año 2017, juntamente con el nombramiento de auditoría, se acompaña un documento que se denomina Declaración de Independencia. Esto es muy importante y es pues uno de los requisitos que establecen las normas ISAI-GT, a través de la cual pues el equipo de auditoría indica que pues no tiene ningún tipo de conflicto de interés en practicar la auditoría, por ejemplo, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Gobernación, a una secretaría, etcétera. Esto se da para evitar de que, por ejemplo, pueda darse el caso de que en algún momento algún miembro del equipo de auditoría que se vaya a nombrar a practicar auditoría, por ejemplo, al Ministerio de Cultura, puede hacer de que de repente algún familiar está ocupando un cargo pues ejecutivo, ¿verdad? A nivel de altas autoridades del ministerio, y que pueda existir alguna especie de conflicto de interés por X o Y razón. Entonces, se elabora esta carta o declaración de independencia para poder garantizar de que pues el equipo de auditoría va a actuar, valga la redundancia, de manera independiente en relación a la entidad auditada. Otro de los aspectos muy interesantes y la verdad que es una de las cosas que yo valoro mucho de las normas CISAI-GT es de que tiene un especial enfoque al tema de control de calidad. De hecho, pues a nivel interno de Contraloría General de Cuentas es justamente a raíz de estas normas ISAI-GT que se integran unas comisiones de control de calidad, ¿verdad? O CCC, como las conocemos nosotros a lo interno de Contraloría. Y pues este párrafo 33 habla del control de calidad y dice que el auditor debe poner en práctica procedimientos de control de calidad adecuados al nivel de trabajo, que proporcionen una seguridad razonable de que la auditoría cumple con las normas profesionales y los requerimientos legales y regulatorios aplicables, y de que el informe del auditor es apropiado de acuerdo con las circunstancias. Muy bien. Entonces sí, vamos a entrar de lleno. Voy a hacer aquí como que una especie de pausa, ¿verdad? Para poder entrar a esta segunda parte de la presentación.
Si hubiese alguna duda, algún comentario, pues vamos a agradecer que puedan empezar a incluirlo en la caja de chat y pues al final vamos a dejar unos minutos para poder también compartir con ustedes y poder solventar en algún momento algunas dudas que se presenten. Como les mencionaba y les presentaba en diapositivas anteriores, la auditoría financiera se desarrolla en diferentes etapas, ¿verdad? Está la etapa de aspectos previos, que comprende básicamente dos documentos: el nombramiento de auditoría y la declaración de independencia. Luego viene la etapa de familiarización. En esta etapa, pues se entiende o se asume que ya está nombrado el equipo de auditoría y pues inicia con la etapa de familiarización con la entidad o el departamento que va a auditar. Y pues esta etapa de familiarización contiene una serie de procesos que nosotros internamente en Contraloría le denominamos guías de auditoría. Y pues quiero comentarles, centrándose acá en la parte central de la diapositiva, y luego pues nos vamos a ir en el sentido de las agujas del reloj, haciendo el análisis en mi caso, pues yo lo tengo del centro hacia la derecha, ¿verdad? Para volver a concluir nuevamente acá. Y ese es el orden lógico que presenta la etapa de familiarización. Y dentro de esta etapa, pues está el conocimiento del entorno de la entidad o de la dependencia que estamos auditando, pues que es muy, muy importante que cada auditor se familiarice de una manera adecuada y precisa con la entidad que está auditando, ¿verdad? De hecho, quiero comentarles que en Contraloría, pues por lo regular se nombra un equipo de auditoría para hacer la auditoría del año 2021, por ejemplo, al Ministerio de Salud. De repente ese mismo equipo el otro próximo año va al ICS, va a otra institución. Entonces es un proceso donde cada auditoría hay que familiarizarse con la entidad, ¿verdad? Para poder estar en condiciones de conocer, y pues obviamente este conocimiento pues va a permitir planificar de una mejor manera la auditoría. Entonces contiene una serie de guías, la etapa de familiarización, donde iniciamos con el conocimiento del entorno de la entidad, el marco legal, es decir, hay que hacer un mapeo de las diferentes normativas que le aplican a la entidad que estamos auditando, ¿verdad? Bajo la premisa de que pues cada entidad tiene, si bien es cierto, tiene normas que son de aplicación general, también por lo regular cada institución o cada entidad tiene normas muy específicas que es importante conocer en esta etapa de familiarización para poder determinar el debido cumplimiento en la ejecución de nuestra auditoría. Luego viene el análisis horizontal, pues que este es un análisis que se realiza en función a las cuentas de los estados financieros, ¿verdad? Por ejemplo, los saldos que contenían los estados financieros de determinadas cuentas en el año 2020, en el año 2021, y poder hacer un análisis horizontal o comparativo para pues, poder evaluar el movimiento que han tenido las diferentes cuentas. El desempeño de la ejecución presupuestaria también es muy importante, poder conocerlo en la etapa de familiarización. La evaluación de informes anteriores también es clave, poder determinar qué hallazgos han detectado o establecido los auditores que nos han antecedido, ¿verdad? Es un parámetro muy importante. También contempla la visita preliminar o presentación del equipo de auditoría, el requerimiento de información y el control de calidad de la etapa de familiarización. Entonces se dan cuenta que estas guías, cada uno de estos círculos que ustedes ven o formas que ustedes ven en su pantalla, pues representa una guía, es decir, hay un documento detrás de cada uno de estos aspectos que pues el equipo de auditoría debe ir elaborando en cada una de las etapas. Posteriormente a la etapa de familiarización, viene la etapa de
planificación. Y pues si se dan cuenta acá, cada círculo representa una guía, un documento. Y de igual manera, iniciando por la parte superior central, ¿verdad? Donde dice carta de abogados y nos vamos en el mismo eh, sentido de las agujas del reloj. Y vamos determinando que en la etapa de planificación conlleva el solicitar una carta de abogados para ver si la entidad pues tiene algún tipo de litigio que pueda a nosotros pues ser importante para nuestra auditoría. Tiene cuestionarios de control interno, evaluación de control interno, que estos son muy importantes y la verdad es de que últimamente han cobrado mucha relevancia porque la normativa establece, ¿verdad?, que cuando el sistema de control interno de una institución está bien fortalecido, pues el riesgo va a ser menor, ¿verdad? Sin embargo, pues es inversamente proporcional. Cuando derivado del análisis el sistema de control interno de una entidad, pues es débil, significa que el riesgo pues va a ser mucho mayor, ¿verdad? Entonces, en función a todo esto, a todos estos parámetros pues van sirviendo para poder realizar una planificación de una manera técnica y objetiva. Entonces viene la etapa de control interno, evaluación de control interno. Esto nos sirve para determinar la materialidad. Posteriormente se elabora una guía de entrevista ante la posibilidad de fraude, evaluación de riesgo de fraude y la evaluación del diseño de implementación de controles relevantes. Todos estos elementos van sirviendo para establecer la materialidad y el muestreo, ¿verdad? Porque pues también en auditoría gubernamental se trabaja en base a muestreo, a esta técnica de muestreo. Todas estas guías que hemos visto en esta etapa de planificación se concentran en la que, desde mi punto de vista, es el documento más importante de la etapa de planificación, que justamente es esta guía, que es la guía de el memorando de planificación. Porque en este documento, memorando de planificación, el equipo de auditoría nombrado pues va a dejar plasmado, entre otros aspectos, algo muy importante que es el alcance de auditoría, es decir, qué va a evaluar el equipo de auditoría. Eso es muy, muy importante, poder establecer ese alcance y pues para poder establecerlo de una manera técnica, pues se vienen desarrollando toda esta serie de guías o de procedimientos. Bueno, entonces posterior a elaborar el memorando de planificación, pues de cada una de las cuentas o rubros o renglones de gasto, dependiendo del tipo de entidad que estemos auditando, pues se va a elaborar un programa de auditoría, ¿verdad? Que va a contener, pues, entre otros datos, los diferentes procedimientos que va a realizar específicamente el auditor para practicar auditoría a determinada cuenta, rubro o renglón. Luego, pues vienen los papeles de trabajo y el acta de apertura, ¿verdad? Donde en este documento denominado acta de apertura, pues es un documento que se suscribe para dejar constancia de que el equipo de auditoría ha finalizado la etapa de planificación y se dispone a iniciar con la etapa de ejecución. La siguiente. Bueno. Luego de haber seleccionado la muestra, dice, el auditor debe aplicar los procedimientos de auditoría a cada unidad de muestreo para determinar si ha habido una desviación en el procedimiento establecido mediante la ejecución de los programas de auditoría. Pruebas sustantivas de acuerdo con el alcance del equipo de auditoría y el vaciado de información a los papeles de trabajo. Entonces viene la etapa de ejecución. Esta etapa de ejecución, pues también les reitero lo que les he mencionado en cada una de las diapositivas de las diferentes etapas. Cada círculo que ustedes ven acá, o cada forma, es una guía que se debe de elaborar. Y pues acá iniciamos con la etapa de ejecución, pues ya con la elaboración de la guía que se denomina acumulación de errores identificados, ¿verdad? Ahí pues cuando el equipo de auditoría va realizando los procedimientos, va
plasmando en esta guía las posibles deficiencias que va detectando en el proceso. Luego viene la guía de autoridades de la entidad durante el periodo auditado. También es una guía muy importante que sirve de referencia para poder delimitar la responsabilidad de las diferentes personas que han laborado en la institución, ¿verdad? Es decir, en otras palabras, para poder determinar a quién, a quién o a quiénes se les formulará el posible o los posibles hallazgos. Posteriormente viene la guía de elaboración de hallazgos. Pues aquí pues ya se están ya formulando los posibles hallazgos, ¿verdad? En auditoría gubernamental, tanto la practicada por Contraloría General de Cuentas como por las diferentes unidades o direcciones de auditoría interna, pues hay una estructura para poder elaborar un hallazgo, pues un hallazgo se le denomina así a la deficiencia que se detecta y pues ya narrada de una forma estructurada, ¿verdad? El hallazgo pues va a llevar un título de hallazgo, va a llevar la condición del hallazgo, que es donde se va a narrar la deficiencia detectada, un criterio donde se narra las diferentes normas o leyes que se han incumplido, una causa que va a indicar qué razones originaron el posible hallazgo, un efecto que va a narrar pues qué situaciones pueden derivarse de ese hallazgo, una recomendación que es también parte muy sustancial porque pues el objetivo de esta recomendación es poder coadyuvar a las diferentes administraciones para eliminar las causas de estos hallazgos y poder pues realizar sus procesos de una manera mucho más transparente y con total apego a las normas de calidad de gasto. Pues básicamente eso es lo que contiene un hallazgo, ¿verdad? Ya cuando el hallazgo es notificado a los responsables, pues hay un atributo que se llama comentarios responsables, donde ellos, por decirlo de una manera coloquial, ellos se defienden o presentan argumentos ante el posible hallazgo. Luego viene el comentario de auditoría, donde el equipo de auditoría pues desvanece o confirma el hallazgo, dependiendo los argumentos presentados. Y por último, para Contraloría General de Cuentas viene un último atributo que se llama acciones legales, donde el equipo de auditoría, dependiendo el tipo de hallazgo, la magnitud o el impacto o la materialidad del hallazgo, pues va a determinar tres tipos de acciones legales. Puede ser una sanción económica, puede ser un informe de cargos o una denuncia penal. Estos tres tipos de acciones son los que se derivan de cualquier tipo de hallazgo. Únicamente eso. O es sanción, o es informe de cargos, o es una denuncia penal. Luego viene, ya cuando se han elaborado, notificado o discutido los diferentes hallazgos, pues se elabora o suscribe un acta de comunicación y cierre de auditoría. Luego viene la guía de análisis de respuestas, comunicación de recomendaciones, carta de representación. Esta carta de representación es muy importante también porque allí la entidad prácticamente se hace responsable de la información que le proporcionó al equipo de auditoría, toda vez que la preparación de los estados financieros es responsabilidad de la entidad, ¿verdad? Y el equipo de auditoría, pues su responsabilidad es auditar esos estados financieros y emitir el dictamen y la opinión correspondientes. Luego viene la guía de control de calidad, ¿verdad? Que en esta guía pues se va desarrollando cada una de las etapas, si fue realizada de manera satisfactoria y horas sobre ejecución, es decir, cuántas horas se invirtieron en cada una de las etapas. Para finalizar, en relación a las etapas, pues viene la etapa de comunicación de resultados. Esta etapa contiene lo que es el dictamen de auditoría, ¿verdad? Un documento muy, muy importante que vimos que prácticamente es
pues básicamente uno de los objetivos principales de la auditoría financiera, ¿verdad? Poder emitir un dictamen. Luego viene el informe final, que es el documento que contiene pues los diferentes hallazgos que en algún momento pudieron haberse establecido, ¿verdad? El alcance, los objetivos de la auditoría, la base legal de la auditoría, pero básicamente o como aspecto muy importante que contiene el informe, pues son los diferentes hallazgos y obviamente también va a contener dentro del informe el dictamen y opinión en relación a la auditoría. Luego viene la carta de control interno, que es una carta donde se detallan básicamente los principales o los títulos de los hallazgos que pudieron establecerse, una nota de prensa, la notificación del informe parcial, si no es tan común este tema, pero si en algún momento, pues a requerimiento de una autoridad u órgano competente puede presentarse un informe parcial, sin embargo, pues como les digo, no es tan común. Luego viene el control de calidad de comunicación de resultados, las horas hombre de comunicación de resultados y el resumen de horas hombre de auditoría, es decir, el consolidado de todos de todas las diferentes etapas para realizar la auditoría. El equipo de auditoría debe formarse una opinión con base en la evaluación de la evidencia obtenida con relación a los estados financieros y presupuestarios, preparados de conformidad con la normativa legal vigente. Esta opinión deberá ser redactada de una manera clara y objetiva. Y pues atendiendo a la base de la evidencia obtenida y examinada por el equipo de auditoría, este concluirá si emitirá un dictamen modificado o sin modificaciones relacionado con los estados financieros y presupuestarios, tomando como base la materialidad, el error tolerable, el análisis del resumen de diferencias de auditoría y hechos económicos a revelar. Y pues de acuerdo a lo establecido en el Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera, se indica que los tipos de opinión pueden ser opinión limpia o sin modificaciones, ¿verdad? Cuando pues todos los estados financieros se presentan de manera razonable. Opinión con salvedades o calificada, cuando pues quizá no está totalmente razonable, excepto por una o dos cuentas o más cuentas, pero que en realidad no son materiales en comparación a la totalidad de los estados financieros, pues se hace una opinión con salvedades. Una abstención de opinión, ¿verdad? Que por lo regular la abstención de opinión va relacionada cuando el equipo de auditoría ha tenido limitaciones al alcance. Y por último, una opinión adversa cuando pues, el equipo de auditoría, derivado de los diferentes procedimientos que realizó, pues establece que los estados financieros no son presentados de manera razonable. Eh, yo me quedaría hasta acá. Finalizo con esta frase que dice, la ética es saber la diferencia entre lo que tienes derecho de hacer y lo que es correcto hacer. Entiendo que pues quizá los temas se abordan de una manera muy rápida quizá. Eh, Hemos tenido otro tipo de cursos donde pues casi que en relación únicamente al tema de auditoría financiera pues se desarrolla en varias sesiones, ¿verdad? Sin embargo, pues tratamos la manera de resumir y de dar los aspectos más relevantes de la auditoría financiera. Muchas gracias por su atención y pues quedo a la espera si hubiese alguna pregunta, pues estamos a la orden. Muy bien, muchas gracias, licenciado, por su disertación. Vamos a dar un tiempo de preguntas y respuestas para ver si algunos tienen algunas dudas y nos estaremos viendo en un minuto.
Muy bien, vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Antes de comenzar, solo quiero darles un recordatorio a los participantes de que se ha estado publicando el formulario de participación de este evento. Este formulario es necesario llenarlo una sola vez y también el formulario de evaluación del evento. Es importante para nosotros como Dirección de Formación y Capacitación y Contraloría General de Cuentas tener algunas sugerencias, opiniones acerca de estas actividades. Así que vamos a pasar a las preguntas. El licenciado va a estar leyendo las preguntas y posterior estará respondiendo a las mismas. Así que adelante, licenciado. Muchas gracias, Lick. Bueno, pues reiterarles mi agradecimiento por la participación. Estamos viendo acá algunas preguntas que ustedes amablemente han formulado y pues con todo gusto vamos a proceder a leerlas. El compañero Misael dice, buenas noches, en mi opinión las guías y manuales están más adecuados a la auditoría gubernamental y no a la auditoría interna. Mi pregunta es, ¿qué ocurre si la UDAI o Unidad de Auditoría Interna no elabora las guías al 100%? ¿Cómo actúa la CGC? Ya que según mi experiencia, 3 años en UDAI, la Contraloría no brinda capacitación para elaborar las guías ni usar el sistema SAJUDAI. Bueno, mi estimado Misael, quiero comentarle que, pues, es el sentir de algunos colegas que efectivamente tanto las normas ISAI-GT como los diferentes manuales y guías tienen un enfoque más relacionado a auditoría gubernamental. Y es por ello pues, que quiero comentarle pues, de manera anticipada, ¿verdad? Que a nivel institucional se está trabajando arduamente para poder elaborar un manual de auditoría interna, ¿verdad? Para que sea mucho más específico para los diferentes colegas que se desarrollan en las diferentes UDAI y poder tener un enfoque mucho más propio de la auditoría interna. Entonces, sin embargo, pues también yo hacía la salvedad al inicio de que actualmente las normas ISAI-GT que al día de hoy están vigentes indican eso, ¿verdad? Que son de aplicación tanto para auditoría gubernamental como para auditoría interna. Eh, Otro aspecto de su pregunta, dice, mi pregunta es porque ¿qué ocurre si la UDAI no elabora las guías al 100%? Quiero comentarle que en su conjunto la auditoría financiera se rige en la práctica por el Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera, que conlleva más de 40 guías. Sin embargo, pues esto prácticamente aplica cuando la auditoría es en su conjunto a la entidad o a los estados financieros en su totalidad, ¿verdad? Sin embargo, pues por lo regular en las auditorías internas se hacen nombramientos muy específicos para auditar diferentes dependencias. Entonces, pues allí sí que es un tema que, según experiencia de otras instituciones, cada unidad de auditoría interna pues hace una evaluación y aplica las guías que correspondan, ¿verdad? En otras palabras, no es necesario que realicen todas las 45 guías que contempla el Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera para realizar cada nombramiento de auditoría interna. Luego dice, como la Contraloría no brinda capacitación para elaborar las guías. Sí, ahí quiero comentarle que sí, se han estado realizando una serie de capacitaciones en torno a las ISAI-GT, ¿verdad? Entonces, constantemente la Dirección de Formación y Capacitación ha realizado diferentes cortes donde se hace la convocatoria a auditores gubernamentales y a los auditores internos para poder participar en estos cursos. Entonces, sería de estar pendiente a la próxima corte que pues, seguramente en los próximos días va a lanzar ya la Contraloría para poder capacitarse. Otra pregunta que nos hace el compañero Hugo dice, ¿qué pasa tanto para el empleado como para el auditor en el caso que el auditor haya obviado el descargo de un hallazgo y haya denunciado penalmente?
bueno, de lo que logro comprender de su pregunta, cuando se formula un hallazgo, el hallazgo debe notificarse a la persona responsable o a las personas responsables que correspondan. Entonces, el responsable o los responsables ejercen su derecho de defensa y presentan comentarios y documentos de descargo al auditor. El auditor viene y evalúa esos comentarios de descargo y como resultado de esa evaluación puede desvanecer el hallazgo o confirmar el hallazgo. Si el hallazgo se desvanece, pues obviamente ahí se, por decirlo de una manera, ahí se finaliza con ese proceso. Sin embargo, si el hallazgo se confirma, pues se derivan cualquiera de las tres acciones que legales que yo les mencionaba hace un momento. Cuando un hallazgo se confirma, puede derivarse una sanción económica, un informe de cargos o una denuncia penal. Pero para poder llegar a eso significa que ya se brindó ese derecho de defensa al responsable o los responsables. Luego dice el licenciado Juan, dice, dentro del informe final incluyen un apartado de aspectos generales de los procesos correctos y razonables que se realizan en la entidad o se enfocan más a detalle de los hallazgos según la estructura que expuso. Quiero comentarle que el informe que normalmente se realiza por parte de Contraloría General de Cuentas y también de las diferentes unidades de auditoría interna, pues ya conlleva una estructura ya previamente autorizada, que nosotros le llamamos una plantilla, donde ya el informe pues ya tiene una estructura, ¿verdad? Y el auditor pues va completando cada uno de los campos. Hay un campo muy especial que pues por lo regular no es muy utilizado, que se denomina buenas prácticas. Y este campo pues tiene un énfasis especial cuando derivado de la auditoría, pues el equipo de auditoría establece que en una entidad, por darles un ejemplo, cuando se está auditando Intecap, por ejemplo, o el IRTRA, pues el equipo de auditoría establece que esta entidad está realizando buenas prácticas o una adecuada gestión, pues también puede plasmar, y de hecho la normativa lo permite, un párrafo donde establece las buenas prácticas. Por otro lado, pues también están los hallazgos, ¿verdad? Que pues es la parte donde se narran las deficiencias y que yo les comentaba de que pues es uno de los aspectos, pues, no sé si decirles más importantes o no, pero por lo regular cuando una persona labora en una institución y finaliza la auditoría y viene el informe de auditoría, pues por lo regular se dirige a los hallazgos, ¿verdad? Para ver cuáles hallazgos fueron formulados, etcétera. Entonces, pues también es esa parte, pero no es limitativo. Es decir, si hay buenas prácticas, también se pueden dejar plasmadas en el informe de auditoría. Em, por último, la licenciada Ana dice, la guía relacionada a la notificación o aceptación de recomendaciones, ¿quién debe notificarla a los funcionarios de una entidad o cuál es el proceso? Bueno, eh, ahorita estamos abordando la auditoría financiera. El Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera dice que cuando un hallazgo se confirma, deben formularse una recomendación y como yo les mencionaba en el desarrollo de la ponencia, que las recomendaciones deben ir enfocadas a eliminar la causa de los hallazgos, ¿verdad? En ese sentido, la normativa también indica que estas recomendaciones deben notificarse a los responsables y también a la máxima autoridad, toda vez de que por lo regular la máxima autoridad es la encargada de darle el debido seguimiento. El procedimiento, licenciada Ana, es de que se notifica la recomendación a la máxima autoridad. También, si estamos hablando exclusivamente de auditoría financiera, también debe notificarse a los responsables, entrar a una especie de discusión, por decirlo de una manera, obviamente una discusión objetiva en relación a esas recomendaciones
Y pues si en algún momento los responsables de la entidad no están de acuerdo con las recomendaciones, pues deben eh, fundamentar de una manera objetiva por qué razón no están de acuerdo, por qué razón no proceden esas recomendaciones. Ese es el procedimiento en relación al tema de recomendaciones, y todo esto está normado en el Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera. Son todas las preguntas, mi estimado licenciado. Y estamos ahí a la orden. Usted me indica qué procede. Muy bien, Lick. Pues no sé si quiere pues dar algunas palabras para concluir, ¿verdad? Ya no hay ninguna intervención por el momento y también solo hacer el recordatorio a los participantes que aún no saben que pueden llenar el formulario de participación y de evaluación. No sé si quiere dar unas palabras para concluir, Lick. Muchas gracias. No, pues únicamente agradecer por estar participando de estos cursos que está realizando Contraloría General de Cuentas en conjunto con mi Colegio de Contadores Públicos y Auditores. Estamos a la orden en Contraloría General de Cuentas. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes, con tantos colegas, ¿verdad? Veo ahí muchos nombres conocidos, y pues mi respeto, mi aprecio para cada uno de ustedes, y pues en lo que podamos servirles, pues estamos a la orden. Que Dios les bendiga, y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, licenciado, y pues estamos dando por concluido el evento del día de hoy, sin duda alguna. Ha sido muy importante este tema, que es de ética y auditoría financiera, que va a servir tanto a los profesionales para que puedan crecer en esta área, ¿verdad? Y pues desearles un feliz fin de semana a todos. Y gracias por su disertación, licenciado, y gracias a los participantes también por estar atentos y participar. Que tengan una muy buena noche y nos vemos hasta una próxima. Un gusto.